Me llamo don Aurelio Salgado, tengo 68 años. Soy contador jubilado y abuelo de una niña que me dice, mi héroe de tamales. Toda mi vida creí que el trabajo silencioso sostenía a la familia igual que el cimiento sostiene una casa. Nadie lo ve, pero si falta, todo se viene abajo. El domingo pasado descubrí que a veces los cimientos también se patean. Llegué a la puerta del edificio de mi hijo con una bolsa de vapor todavía tibio y un librito para colorear. Venía limpio, afeitado, con la camisa que planché la noche anterior, y con esa ilusión sencilla que te empuja a seguir cuando ya no tienes a tu esposa a tu lado. Entonces lo vi. El Audi Q5 plateado brillando bajo el sol, perfecto como un espejo de metal. Me acerqué como quien se acerca a una promesa cumplida. Apoyé la yema de los dedos en el cofre para sentir el pulso del motor apagado y pensé, Ricardo lo logró. En mi cabeza ya veía a Luna acomodando su mochila en el asiento trasero. En mi pecho, el orgullo me latía despacio, amplio, sin hacer ruido. Quise tomar una foto para mandársela a doña Concepción y escribirle, «Mire, vecina, ¿cómo crecen los hijos?». La puerta del lobby se abrió de golpe y con ella se rompió la mañana. Ricardo salió corriendo, los ojos encendidos, y su voz me atravesó como vidrio. «Viejo apestoso, no toques mi coche». No fue una advertencia, fue un veredicto. Me empujó del pecho con la prisa del que teme que le manchen un tesoro. Mis pies dudaron. La bolsa se soltó, y un reguero de tamales quedó desparramado sobre el pavimento como soldados vencidos, después de una batalla que nadie vio. El eco de su insulto rebotó en las ventanas. Valeria, mi nuera. Ya me estaba grabando con el teléfono, riéndose bajito, ese rizo que corta. «Miren, el viejito que siempre viene a pedir comida», dijo, como si traer amor en hoja de maíz fuera a mendigar. Yo miré mis manos, curtidas, temblorosas, y me vi a mí mismo desde afuera. Un hombre con una bolsa al suelo. Un coche reluciente a centímetros y un hijo que había olvidado la historia de sus propios cimientos. No respondí. He aprendido que a la rabia se le combate con aire, no con fuego. Me agaché, recogí cada tamal como quien rescata recuerdos. El de rajas que le gusta a Luna, el de mole que a Ricardo le encantaba de niño y que ahora, parado frente a mí, me negaba la humanidad básica del saludo. Doña Carmen del segundo piso negó con la cabeza. El señor López me miró sin saber dónde meter las manos. Y yo, con la dignidad apretada en los dientes, me enderecé para mirarlo una vez más. Fue entonces cuando soltó la estocada. «Tú nunca me diste nada. Este coche es mío, lo compré con mi dinero, con mi esfuerzo». No sé si alcanzan las palabras para explicar cómo suenan esas sílabas cuando vienen del hijo al que le diste tus horas, tus huesos y tus domingos. Sentí que una puerta muy antigua se cerraba adentro de mí, despacio, sin hacer drama, pero para siempre. Tomé aire. Volví a poner el librito de Luna en la bolsa. Doblé con cuidado la esquina lastimada y di media vuelta hacia la parada del camión. Cada paso me pesó más que el anterior, no por la edad, sino por el peso de una verdad que se me acomodaba en el pecho. El amor sin gratitud es una casa sin ventanas. Se vive, sí, pero a oscuras. Mientras el Audi se hacía pequeño en el espejo del parabrisas del camión, me prometí no volver a tocarlo. Y tocar otra cosa. Los papeles que cuentan la historia que él ignora. En ese trayecto de Santa Fe a Narvarte tomé una decisión que ahora te digo mirando a cámara. Con la voz que me queda y el pulso que no me falla, mi hijo me empujó y gritó, «Viejo apestoso, no toques mi coche». Y al día siguiente retiré mi aval. Si él asegura que todo lo consiguió solo, yo solo vine a ayudarlo a tener razón. No por venganza, por dignidad. Porque aquí no vas a escuchar lamentos. Vas a ver pruebas. En mi casa, detrás de un cuadro, hay una caja fuerte que guarda recibos de colegiaturas, cartas firmadas por mi compadre Mateo Rivas, comprobantes de transferencias, contratos con firmas frescas y sellos que no mienten. Cada papel es una página de la vida que yo puse para que él caminara. Y hoy los voy a abrir, uno por uno, delante de ti. Y eso no es todo. Si ese Audi simboliza la vanidad que nos separó, pronto verás cómo se convierte en vehículo de dignidad para quienes la ciudad decide no mirar. El giro no es un grito, es una llave.
Una llave que cambia el destino de un coche y el rumbo de un hombre que aprendió tarde lo que significa decir gracias. Quédate, porque lo que sigue no es chisme, es justicia. Antes de continuar, te pido algo sencillo que a mí me tomó una vida aprender. Acompáñame. Suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Quiero leer de dónde llegan esas manos que, como las mías, saben que el sacrificio deja huellas, aunque otros las nieguen. Te prometo mostrarte los recibos, las cartas y el contrato que cambió el camino del Audi para siempre. La escena que más me dolerá recordar el resto de mi vida no fue el empujón. Fue el silencio después. Ese silencio incómodo que se forma cuando la gente mira, pero nadie hace nada. Los tamales, esos que preparé con la ilusión de ver a mi nieta Luna sonreír, seguían esparcidos en el suelo como si fueran basura. El librito de princesas que le había comprado con las monedas que me sobraron de la pensión tenía una esquina doblada y una huella de zapato encima. Yo seguía ahí, de pie, frente al coche brillante que parecía burlarse de mí, como si dijera, «Este no es tu lugar». Ricardo seguía gritando. No bajó la voz. La subió como si buscara que todo el edificio escuchara cómo le hablaba a su padre. «Ya te dije 1000 veces que no vengas así. Mira cómo estás vestido. Das vergüenza». Cada palabra era un golpe seco. No me dolía el empujón. Me dolía escucharlo pronunciar esas palabras como si yo fuera un extraño, un estorbo. Vi cómo la gente empezaba a asomarse por los balcones. Vecinos que me habían saludado años atrás cuando venía con mi esposa, y Luna era apenas una bebé. Ahora solo miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima. Valeria, mi nuera, nunca ha tenido reparos para humillarme. Ella, con su teléfono en la mano, grababa la escena como si fuera una comedia barata. «Miren el viejito que siempre viene a pedir comida», dijo entre risas. Esas palabras me atravesaron más hondo que el empujón. Yo no estaba pidiendo nada. Yo había traído mi comida, mi amor, mi tiempo, y me lo estaba devolviendo convertido en burla. Quise contestarle. Quise gritar que cada centavo de esa vida que tanto presume viene de mis años de desvelo, de mis rodillas cansadas, de las noches enteras en la contaduría y las tardes llevando cuentas ajenas para pagar la universidad de su marido. Pero no lo hice. No porque no tuviera fuerza, sino porque no tenía sentido. Cuando un corazón no quiere escuchar, ninguna voz lo convence. Y entonces vi a Luna. Apareció en la entrada del edificio con sus trenzas despeinadas y esa sonrisa que siempre me derrite. «¡Abuelito!», gritó mientras corría hacia mí. Pero Valeria, con un movimiento seco, la detuvo tomándola del brazo. «No te acerques a él», dijo. «Huele mal y está viejo y enfermo». La cara de mi nieta cambió en segundos. De alegría a confusión, de confusión a lágrimas. Yo estiré la mano sin saber si hablar o callar, y ella solo bajó la cabeza. En ese instante comprendí que no solo me estaban humillando a mí, la estaban obligando a avergonzarse de su propio abuelo. Y eso duele distinto. Es un filo que no corta piel, corta por dentro. Algunos vecinos grababan con sus teléfonos. Doña Carmen, del segundo piso, negaba con la cabeza. Don López, del primero, apretaba los labios. Y mi hijo seguía. «¿Tú nunca me diste nada? Este coche, este departamento. ¡Todo es mío!». Bajé la mirada y vi mi ropa. Mi pantalón viejo, mi camisa remendada, mis zapatos gastados, pero limpios, siempre limpios. Porque aunque no tenga mucho, mi dignidad no se arruga. Él hablaba de nada, pero yo veía en cada arruga de mis manos el precio de lo que le había dado. Nadie más lo sabía, pero ese coche que tanto defendía existía gracias a mí. No dije nada, solo me agaché a recoger mis tamales uno por uno, no porque creyera que los podría salvar, sino porque era lo único que aún podía juntar de ese momento roto. Cada tamal que volvía a la bolsa era un pedazo de la vida que él estaba tirando sin darse cuenta. Cuando terminé, levanté la cabeza y lo miré. Ricardo tenía los puños cerrados y la cara roja, no de vergüenza, sino de rabia. Valeria aún grababa con esa sonrisa cruel. Luna lloraba sin entender nada. Y yo di media vuelta. No iba a rogar amor donde no quedaba respeto. Me alejé despacio, sintiendo las miradas detrás de mí. No eran miradas de ayuda, eran miradas de espectáculo. Subí al camión de regreso a Narvarte y apoyé la frente en el cristal. Afuera, la ciudad seguía su curso como si mi mundo no se estuviera partiendo en dos. Y fue ahí, en ese asiento duro, que decidí que ese Audi no sería su trofeo, sería mi punto de partida.
El camión avanzaba lentamente entre el tráfico de Santa Fe y el centro, pero dentro de mí, todo iba demasiado rápido. Cada palabra de Ricardo rebotaba como eco en una habitación vacía. Viejo apestoso. Das vergüenza. Tú nunca me diste nada. Cuanto más lo repetía mi memoria, más hondo se enterraban. Cerré los ojos y por un instante quise creer que había sido un malentendido, una rabieta pasajera, un mal día. Pero no. La forma en que me miró no fue de enojo momentáneo, fue de desprecio aprendido, y esa mirada no se improvisa. Apreté la bolsa con los tamales aplastados contra mi pecho. Los había preparado con las manos temblorosas de emoción la noche anterior, pensando en Luna, imaginando sus ojitos brillando cuando mordiera el primero. Pensé en cómo solía correr a abrazarme cuando era más pequeña, sin que nadie se lo impidiera. Pero esta vez no hubo abrazo. Solo la frialdad de Valeria y la voz de mi propio hijo empujándome como si yo fuera una mancha en su acera reluciente. Me dolió más eso que cualquier empujón físico. El camión se detuvo en un semáforo y vi reflejada mi cara en la ventana. Un hombre mayor, con arrugas marcadas y ojos llenos de algo que no es tristeza, sino decepción. Me toqué la mejilla. No había golpe visible, pero sí una huella invisible, que quedaría ahí por mucho tiempo. Y me hice una pregunta sencilla pero brutal. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre y empezó a verme como un estorbo? No supe responderme. El camino hacia Narvarte me pareció más largo de lo habitual. Las calles que antes me parecían familiares ahora me pesaban. Pasé frente a la panadería donde Ricardo me pedía con insistencia conchas cuando era niño. Pasé frente a la iglesia donde lo llevé de la mano el día de su primera comunión. Cada esquina me devolvía recuerdos que ya no pesaban igual. Ahora dolían. Cuando llegué a mi edificio, subí despacio los escalones. No quería encender la luz. No quería mirar la mesa donde antes María y yo tomábamos café mientras hablábamos de lo bien que le iba a Ricardo. La silla donde ella se sentaba está vacía desde hace 5 años, desde que el cáncer me la arrebató. Siempre creí que Ricardo sería mi compañía en la vejez, pero esta noche, al cerrar la puerta, sentí que no me quedaba nadie. Ni siquiera él. Dejé la bolsa con los tamales en la encimera. No tenía hambre. ¿Tampoco ganas de llorar? Lo que sentía era más frío que la tristeza. Era una claridad punzante. Lo vi todo con una nitidez cruel. Ricardo había crecido creyendo que todo lo logró solo, sin saber que cada uno de sus escalones fue sostenido por mis manos. Y ahora, que ya no necesitaba mis manos, me pateaba como si fueran trapo viejo. Me senté frente a la ventana, donde tantas veces me quedé viendo a María coser en silencio, y pensé en algo que ella me dijo cuando él era adolescente. Aurelio, un hijo no solo hay que amarlo, también hay que enseñarle a ser agradecido. Yo nunca quise cargarlo con culpas, ni mostrarle recibos, ni contarle cuántas horas de mi espalda doblada había detrás de cada logro suyo. Quise que sintiera orgullo propio. Pero ahora entendía que ese silencio se había convertido en su soberbia. Esa noche no dormí. Solo escuché el tic-tac del reloj que ella me regaló cuando cumplimos 20 años casados. Cada segundo era una cuenta regresiva hacia una decisión que ya no podía evitar. No iba a rogar cariño. No iba a mendigar respeto. No iba a ser el viejo del que se avergüenzan. Si Ricardo quería una vida sin mí, entonces la iba a tener, pero sin mis cimientos. Me levanté de la silla con una calma que no sentía desde hace mucho tiempo. Caminé hasta el cuadro de la Virgen de Guadalupe que cuelga sobre mi escritorio. Detrás de ese cuadro hay una pequeña caja fuerte que muy pocos saben que existe. Ahí dentro no guardo joyas ni dinero. Guardo la historia real de su vida. Recibos de colegiaturas, transferencias, contratos, cartas de mi compadre Mateo, toda la verdad que mi hijo ha decidido ignorar. Me quedé unos segundos mirando el cuadro, y lo dije en voz baja, como quien se hace un juramento. Si dice que nunca le di nada, entonces le voy a demostrar todo. No para reclamarle, no para pedirle que me abrace, sino para que aprenda que la dignidad no se negocia, ni siquiera con los hijos. Esa madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:20, me levanté sin pensarlo. La claridad de la decisión me empujó como una ráfaga fría. En la penumbra solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador y mis pasos lentos sobre el piso. Fui directo al cuadro de la Virgen de Guadalupe que cuelga en mi sala desde hace más de 30 años. María lo colocó ahí el día que compramos este departamento y desde entonces me acompaña.
Detrás de él, escondida de miradas curiosas, está mi pequeña caja fuerte. No tiene joyas ni dólares, solo verdad. Saqué el cuadro con cuidado, aparté el polvo de los bordes y giré la perilla hasta escuchar ese clic seco que solo reconoce quien guarda cosas importantes. Dentro dormían décadas de sacrificios, recibos doblados, sobres amarillentos, papeles con sellos bancarios y cartas de mi compadre Mateo Rivas. Cada documento era una historia, una pieza de un rompecabezas que mi hijo nunca quiso armar. El brillo del metal frío se reflejaba en mis lentes mientras los ordenaba sobre la mesa de la cocina. El primero que tomé fue un comprobante de pago fechado en 993, la inscripción a la Universidad de Ricardo. 32,000 pesos. Una fortuna en esos años. Recordé el olor a café rancio de las noches interminables en la contaduría. Los números que me bailaban frente a los ojos después de 14 horas de trabajo. María me rogaba que descansara, pero yo solo pensaba en verlo con toga, con diploma en mano. «Vale la pena cansarse cuando es por un sueño compartido», le decía. Nunca imaginé que ese sueño terminaría echándome del suyo. Puse ese papel a un lado y tomé otro. Una carta escrita con la letra inconfundible de Mateo, mi hermano del alma. «Raúl, ya entregué el dinero. Tu hijo cree que salió de mis negocios tal como pediste». Me reí con amargura. No era orgullo lo que sentía, era un nudo de ironía. Mientras Ricardo presumía que todo lo había logrado con su esfuerzo, yo había vendido el anillo de compromiso de María para financiar su boda. El anillo con el que le prometí amor eterno a la mujer que ahora me mira solo desde un retrato enmarcado. Guardé silencio un momento. Tomé aire. Saqué el contrato de venta de mis acciones en la constructora. 200,000 pesos exactos. El dinero que sirvió como enganche para su departamento en Santa Fe. Todavía recuerdo el temblor de mis manos cuando firmé aquel papel. Fue como desprenderme de mi seguridad para ponerla en sus hombros. Él jamás supo que la hipoteca que presume pagar solo comenzó gracias a mí, y yo me aseguré de que no lo supiera. Quería que creyera en su propio mérito. Hoy me doy cuenta de que ese silencio fue el error más caro de mi vida. Seguí sacando papeles, uno tras otro. Estados de cuenta, comprobantes, contratos, todos con mi firma. La verdad escrita con tinta y sudor. Sobre la mesa se formó un paisaje de papeles amarillentos que narraban, mejor que yo, mi historia como padre. Cada línea era un testimonio mudo de amor mal entendido. Mientras los ordenaba sentí algo distinto, no tristeza sino poder. Por primera vez en años, sentí que tenía en mis manos algo más fuerte que la humillación. La evidencia de que yo no había fallado como padre, aunque él se empeñara en creerlo. Miré al techo y le hablé a María, como hacía cuando me sentía perdido. «¿Escuchas, amor? Él dice que nunca le di nada, pero aquí están las pruebas. Todo lo que soy está en estos papeles». Imaginé su sonrisa paciente, esa que siempre aparecía cuando yo hablaba con el orgullo herido. Tal vez allá arriba ella entendía que esto no era venganza, sino un acto de justicia tardía. Guardé los documentos en una carpeta de cuero. Los miré un último instante y sentí que ya no eran simples papeles. Eran mi voz, mi defensa, mi memoria. Cerré la caja fuerte, colgué de nuevo el cuadro y me quedé de pie frente a él. Afuera comenzaba a clarear. La ciudad despertaba y con ella mi propósito. Me serví un café cargado, sin azúcar, como lo hacía cuando todavía trabajaba en la constructora, y me senté frente a la mesa. En ese momento entendí lo que tenía que hacer. Si Ricardo creía que todo lo consiguió solo, entonces iba a tener la oportunidad de comprobarlo. No con palabras, sino con hechos. No con gritos, sino con firmas. El sol entraba por la ventana y bañaba los papeles extendidos con una luz dorada. Los observé en silencio y dije despacio, casi con un suspiro de alivio: «Hasta aquí llega el padre que callaba. A partir de hoy, habla la verdad». El primer documento que coloqué frente a mí fue aquel recibo de 1993. Lo tomé con ambas manos como si estuviera sosteniendo un pedazo de mi propia juventud. La hoja ya está amarillenta, con los bordes gastados por el tiempo, pero todavía se distingue claramente. Pago de colegiatura. Universidad Panamericana, 32,000 ceros. Para algunos solo es un papel viejo, pero para mí fue media década de desvelos y sacrificios.
Ricardo tenía 15 años cuando me dijo por primera vez: «Papá, quiero estudiar en esa universidad». Supe en ese instante que mi vida cambiaría por completo. Yo no venía de familia rica, ni de cerca. Mi sueldo como contador en la constructora Mendoza apenas alcanzaba para cubrir los gastos de la casa y lo justo para vivir con dignidad. Pero cuando un padre ama de verdad, no piensa en si es fácil o difícil, piensa en cómo hacerlo posible. Así que me tragué el cansancio, guardé mis ganas de descansar después del trabajo y comencé a buscar un segundo empleo. Por las mañanas llevaba balances en la oficina y por las noches llevaba contabilidad en el almacén de don Roberto, un viejo conocido de la colonia que me dio una oportunidad sin hacer muchas preguntas. Salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba casi a la medianoche. Llegaba cuando María ya dormía y me levantaba antes de que despertara. Durante 5 años mis días fueron números, cuentas, hojas contables y facturas. Pero también fueron sueños, los de ver a mi hijo con un futuro que yo nunca tuve. Cada peso que guardaba era una piedra en el camino que construía para él. Y aunque el cansancio era mi sombra, la esperanza era mi combustible. Recuerdo perfectamente las palabras de María cuando me veía llegar con los ojos rojos de tanto trabajo. «Aurelio, vas a enfermarte». Y yo, con una sonrisa cansada, le respondía: «Vale la pena, mi amor. Ricardo va a tener oportunidades que nosotros ni soñamos». Y así fue como, semestre tras semestre, fui pagando sin que él tuviera que preocuparse por nada. Para él todo parecía fácil. Inscripción hecha, uniformes listos, libros sobre la mesa. Nunca preguntó de dónde salía el dinero. Y yo tampoco quise decírselo. Lo veía salir de casa con la mochila al hombro y esa sonrisa de juventud, de quien cree que el mundo está a sus pies. Yo, desde la ventana, lo despedía con una taza de café en la mano y los párpados pesados por no haber dormido bien en semanas. Mientras él caminaba sin saberlo, detrás quedaba un padre con la espalda molida y el corazón lleno de orgullo. Era mi manera de decirle: «Hijo, no te preocupes, yo cargo esta parte por ti». Había días en que el cuerpo no me respondía. Mis manos temblaban de cansancio y los ojos me ardían de tanto revisar números. Pero bastaba con pensar en él, en lo lejos que podía llegar, y volvía a tomar aire. Mis compañeros de la oficina me decían que estaba loco por trabajar tanto a mi edad, pero no lo entendían. No lo hacía por mí, lo hacía por él. Y cuando uno ama, el cansancio es solo una curva más en el camino. Cuando llegó el día de su graduación, me senté en la última fila del auditorio con mi mejor traje, el mismo que aún conservo. Lo vi subir al escenario, recibir su diploma con una sonrisa amplia, como si el mundo le perteneciera. Aplaudí hasta que las manos me ardieron. A mi lado, María lloraba en silencio, con los ojos brillosos de emoción. Y yo pensé, todo valió la pena. Pero lo que nunca imaginé fue que, 30 años después, ese mismo hijo que me inspiró a trabajar hasta desangrar mis huesos, me empujaría en la calle y gritaría que nunca le di nada. No lo decía solo por enojo. Lo decía convencido, porque yo mismo, por amor, lo acostumbré a que todo llegara sin explicación. Mientras acariciaba ese recibo amarillento con los dedos, me prometí que esa historia dejaría de estar guardada en una caja fuerte. Ricardo iba a conocer cada peso y cada noche que hay detrás de su comodidad. No para que me agradeciera, no, para que entendiera, para que, aunque fuera tarde, supiera quién fue el hombre que estuvo detrás de su historia. Lo doblé con cuidado, como quien guarda un pedazo de su alma, y lo puse sobre la carpeta. Ese fue el primer sacrificio. Pero no el único. Faltaban muchos más. Porque este no era solo un recibo, era el comienzo de una verdad que le iba a estallar en la cara. El segundo documento que tomé de la carpeta era una carta escrita a mano, con tinta azul, ya deslavada por los años. En la esquina superior se leía claramente: 20 de marzo de 2005. La firma al final pertenecía a Mateo Rivas, mi compadre, mi hermano del alma. La carta era corta, apenas 4 líneas, pero en esas 4 líneas se guardaba otra parte de la historia que mi hijo nunca conoció. «Aurelio, ya entregué el dinero. Ricardo cree que salió de mis negocios tal como pediste. No te preocupes, todo salió perfecto». Cuando leí esas palabras otra vez, sentí el mismo nudo en la garganta que sentí aquel día. Fue en ese año cuando Ricardo llegó a mi casa con esa emoción de quien siente que la vida apenas comienza.
Papá, me voy a casar con Valeria. Va a ser una boda hermosa, como en los cuentos. Recuerdo su sonrisa ancha, sus ojos brillantes. Me abrazó como cuando era niño. Y en ese instante, lo supe. Yo no tenía cómo pagar una boda así. 8 meses antes, María y yo apenas sobrevivíamos con mi sueldo y lo poco que ella ganaba cosiendo ropa en casa. Ricardo quería algo grande, elegante, con salón de eventos, banquete y música en vivo. Me habló de presupuestos que sonaban a otro mundo para mí, 80,000 pesos. Para alguien que ganaba 8,000 al mes, era imposible. Pero cuando un padre ama, la palabra imposible se vuelve solo un obstáculo más que se salta con los dientes apretados. Fui al closet y saqué el estuche de terciopelo rojo. Dentro estaba el anillo de compromiso que le di a María cuando éramos jóvenes, con un diamante pequeño pero real. Ese anillo no era solo joya. Era la promesa de nuestra vida juntos, de los años buenos y los malos, de todo lo que construimos desde cero. Lo llevé a una casa de empeño en Regina. El hombre que me atendió lo miró con lupa, pesó la piedra y dijo: «Le puedo dar 90,000 pesos por esta pieza». Recuerdo que asentí, sin decir palabra. No hubo regateo, no hubo emoción, solo un silencio pesado. Como cuando dejas algo que no tiene precio real, pero no podía dárselo directamente a Ricardo. Él sabía que yo vivía al día. Si de repente aparecía con 80,000 pesos, me lo cuestionaría, y no quería que sintiera que su boda era caridad de su viejo. Quería que viviera su momento con orgullo. Así que recurrí a Mateo, mi compadre. Le conté todo sin adornos. Él me miró fijo y me dijo: «Hermano, no cualquiera hace esto por un hijo. Yo le doy el dinero como si fuera mío». Y así fue. Ricardo recibió el sobre lleno de billetes con una alegría que no me cabía en el pecho. «¡Tío Mateo! ¡Eres increíble!», gritó mientras lo abrazaba fuerte. A mí solo me dijo gracias con una sonrisa rápida, distraída, de esas que no pesan ni un gramo. María, en cambio, me tomó la mano esa noche y me susurró: «Vendiste mi anillo». «Lo siento, amor», le dije. Ella apretó mi mano más fuerte y me respondió sin llorar: «No lo sientas. Hiciste lo correcto. Pero algún día él debería saberlo». La boda fue un espectáculo. Luces, flores, un vestido blanco que costaba más de lo que yo tenía ahorrado en toda mi vida. Ricardo bailaba con Valeria, orgulloso, feliz. Yo lo miraba desde una mesa en el fondo, con un traje que ya me apretaba un poco, pero con el corazón lleno de amor. Pensaba: valió la pena venderlo todo si con eso él tiene su felicidad. Y mientras las copas chocaban y las risas llenaban el salón, nadie sabía que ese festejo existía gracias a ese anillo de amor que María y yo sacrificamos en silencio. Cuando ella murió, años después, encontré en su buró un papelito guardado. Decía: «No fue el anillo lo que nos unió, fue lo que hiciste con él». Esa noche comprendí que los sacrificios más grandes son los que no se cuentan, los que se hacen en silencio, los que no buscan agradecimiento, pero sí merecen respeto. Tomé la carta de Mateo y la pasé suavemente por mis dedos. No me dolía haber dado ese dinero. Lo que me dolía ahora era recordar cómo ese mismo hijo que bailó bajo las luces, gracias a mi sacrificio, hoy me había empujado frente a un edificio diciéndome que yo nunca le di nada. Ese sacrificio no lo hice para que me lo aplaudiera. Lo hice porque era mi hijo. Pero esta vez, esos recuerdos dejarían de estar enterrados. Ricardo iba a conocer cada historia, incluso la de ese anillo que un día vendí en silencio por su felicidad. Tomé de la carpeta un sobre grueso, más pesado que los demás. Dentro estaban los documentos que guardé con más celo que ningún otro. Los contratos de venta de mis acciones en la constructora Mendoza. Esos papeles llevan fecha de 2010, el año en que Ricardo me llamó emocionado para contarme que había encontrado el depa perfecto en Santa Fe. Lo recuerdo como si fuera ayer. Su voz temblaba de emoción, igual que cuando era niño y me pedía que lo llevara a los carritos chocones. «Papá, no sabes. Tiene balcón, 3 recámaras y una vista hermosa. Pero necesito 200,000 pesos para el enganche». Colgué la llamada y me quedé en silencio frente a la ventana. No tenía esa cantidad en mis manos. Nunca había visto tanto dinero junto en mi vida, pero no me costó ni 5 segundos tomar la decisión. Durante años, mi jefe, el señor Mendoza, nos dio a los empleados más antiguos algunas acciones de la empresa como parte de los bonos de fin de año. No eran muchas, pero eran mi única reserva real para la vejez.
Mi seguro silencioso. Fui al día siguiente a la correduría y las vendí todas. Ni siquiera negocié. Cuando vi el cheque de $200,000 en mis manos, pensé, con esto, mi hijo tendrá un hogar propio. No quiero que sienta la inseguridad que yo viví toda mi vida. Pero otra vez, igual que con la boda, no podía entregarle ese dinero directamente. ¿Cómo iba a explicarle que mientras yo contaba centavos podía soltarle esa cantidad? Así que llamé a Mateo, mi compadre de siempre. Hermano, le dije, necesito que una vez más seas mi puente. Dile que es una inversión tuya. Un préstamo de amigo. Lo que quieras, pero que no sepa que salió de mí. Mateo suspiró largo, pero no dudó. Me dijo, Aurelio, lo que estás haciendo no es poca cosa. Estás regalándole la seguridad de toda tu vida. Y así fue. Ricardo recibió el dinero como si el universo estuviera conspirando a su favor. Tío Mateo, siempre estás cuando más te necesito, dijo abrazándolo fuerte. Yo lo miré desde la esquina de la sala, sonriendo con la boca, pero tragándome el nudo que me apretaba la garganta. Esa escena se me quedó grabada como una foto vieja. Él feliz, agradecido con otro hombre, mientras yo observaba desde atrás. Un mes después me invitó a conocer el departamento. Recuerdo subir esas escaleras con la respiración agitada, no por el esfuerzo, sino por la emoción. Cuando abrió la puerta, vi un lugar amplio, moderno, con piso de madera clara y ventanales que dejaban pasar toda la luz de la mañana. Luna aún era muy pequeña y corría descalza por los cuartos, gritando, «¡Este es mío! ¡Este es mío!». En ese instante, mientras los veía felices, supe que había valido la pena desprenderme de todo. Ricardo me mostró la cocina integral que Valeria eligió, el balcón donde pensaban poner una mesa para desayunar, y luego me dijo con orgullo, «Todo esto lo conseguimos solos, papá. Con nuestro esfuerzo». Esa frase se me clavó en el pecho como una astilla que no puedes sacar. No lo corregí. No le dije, «No, hijo, esto lo conseguí vendiendo las acciones que guardé 20 años». Solo asentí y sonreí. María, que aún vivía en ese entonces, me apretó la mano. En su mirada había amor, pero también una tristeza silenciosa que yo no supe leer del todo. Ella sabía que ese silencio algún día iba a volverse un muro. Pasaron los años y cada vez que visitaba el departamento, yo lo hacía como invitado, no como parte de esa historia. Me recibían con formalidades, con frases medidas, con un lugar pequeño en la mesa, y cada vez, esa astilla se hundía un poco más. Yo veía las paredes blancas, las lámparas elegantes, los muebles nuevos, y en cada rincón veía mis acciones convertidas en concreto, en baldosas, en una vida que yo construí sin que él lo supiera. Hoy, mientras tenía esos contratos frente a mí, comprendí lo que no quise aceptar entonces. Mi error fue creer que amar en silencio era suficiente, que no hacía falta explicar el sacrificio, que él lo sentiría en su corazón. Pero no. Lo único que se hereda sin explicación es la ingratitud. Doblé lentamente cada documento y los puse en la carpeta. Los toqué como quien se despide de algo que dio toda una vida. Ese departamento que Ricardo tanto presume no fue levantado por magia. Fue levantado por mi trabajo, mis años, mis manos. Y si él no lo sabe, muy pronto lo sabrá. Cuando terminé de revisar los documentos del departamento, supe exactamente cuál era el siguiente capítulo de esta historia. El Audi Q5 plateado. El mismo que esa mañana Ricardo defendió como si fuera un trofeo que él mismo había conquistado con sus manos. Ese coche no era solo un automóvil, era la gota que desbordó el vaso. Hace apenas 3 meses, Ricardo vino a verme un domingo por la tarde. Llegó con ese aire triunfal que siempre adopta cuando quiere algo importante. «Papá», me dijo, «encontré el coche perfecto para Valeria, para Luna, para nosotros. Un Audi Q5 plateado. Ya casi tengo el dinero ahorrado, pero me faltan 150,000 pesos para completarlo». Lo escuché sin interrumpirlo. Hablaba emocionado, como un niño que sueña en grande, pero con la arrogancia de un adulto que cree que todo se le debe dar sin esfuerzo ajeno. Sabía perfectamente que no tenía esa cantidad. Su salario en el concesionario era bueno, pero no tanto. Tenía deudas, hipoteca, gastos escolares, y aún así, hablaba del coche como si ya estuviera estacionado frente al edificio. Mientras hablaba, yo veía en sus ojos algo que ya había visto muchas veces. Esa seguridad cómoda que solo tiene alguien que, sin saberlo, ha sido sostenido toda la vida por otro.
Esa misma semana fui al Banco Santander de Reforma. Me senté frente al gerente, el LIC, Bruno Cárdenas, un hombre de traje impecable que hablaba con voz suave pero firme. Revisó los papeles de Ricardo y me dijo sin rodeos: Su hijo tiene un buen trabajo, señor Salgado, pero con su nivel de ingresos y sus deudas actuales, no califica para este crédito. Hice una pausa. Lo supe incluso antes de que lo dijera. A menos que usted esté dispuesto a ser aval. Aval. Esa palabra me pesó más que cualquier otra. Significaba que si Ricardo no pagaba, yo sería legalmente responsable. Que mi pensión, mi cuenta, mis ahorros, todo lo que había juntado en silencio, quedaba en juego. Me quedé mirando al escritorio un momento largo. Sabía que era una decisión peligrosa, pero también sabía que, como padre, ya había saltado barreras más altas por él. Y así fue como, sin pensarlo demasiado, firmé los documentos de aval. Por supuesto, Ricardo nunca lo supo. En el banco le dijeron que su crédito había sido aprobado gracias a su buen historial. Él lo celebró como un logro personal, como un símbolo de su independencia económica. «Lo logré, papá», me dijo por teléfono. «Me aprobaron el crédito. Te dije que sí podía». Yo fingí sorpresa y sonreí frente al auricular. Lo escuché reír y hablar de cómo sería manejar ese coche, de los paseos con Luna, de los planes de carretera, y yo solo guardé silencio. El día que me llevó a verlo, estacionado frente al edificio, brillaba como si fuera un trofeo de guerra. Pasó la mano por el cofre y dijo con orgullo: «Este es mi coche. Lo pagué con mi esfuerzo». Cada vez que escuchaba esa frase, la misma astilla que dejó aquel «lo conseguimos solos» en el departamento se hundía un poco más hondo en mi pecho. Pero no dije nada. Lo abracé y lo felicité, como todo padre que ama incluso cuando duele. Esa fue mi mayor equivocación, seguir callando. Porque el silencio prolongado se convierte en mentira, y las mentiras se vuelven verdades cómodas para quienes las creen. Para Ricardo, ese coche era prueba de su independencia. Para mí, era una firma en un contrato que podía destruir mi estabilidad en cualquier momento. Y lo peor, ni siquiera lo sabía. Esa misma noche, mientras él dormía tranquilo con la llave de su Audi en la mesa de noche, yo no pude pegar los ojos. Pensaba en lo que pasaría si él un día dejaba de pagar, en que un solo descuido suyo sería una condena para mí. Pensaba en todo lo que di sin que él lo supiera, en todo lo que él recibía como si fuera un regalo de la vida, no de su padre. Por eso, cuando me empujó frente a ese coche y gritó: «¡Viejo apestoso, no lo toques!», algo se quebró adentro de mí. No era solo el dolor físico ni la vergüenza pública. Era el recordatorio brutal de que yo puse mi firma para que ese coche existiera, y él me trataba como si no valiera ni un centavo. Miré los papeles del aval sobre la mesa y me prometí una sola cosa: esa mentira se acababa. Si él decía que el coche era solo suyo, entonces yo le iba a dar la oportunidad de probarlo, no con palabras, con hechos, con leyes, con la fuerza silenciosa de la verdad que se firma con tinta y sacrificio. El lunes siguiente amanecí distinto. No me dolía el cuerpo, me dolía la memoria, pero esta vez no con el peso de la humillación, sino con la fuerza de una decisión. A las 6 de la mañana ya estaba afeitado, con mi traje azul marino, el mismo que usé en la boda de Ricardo, camisa blanca perfectamente planchada y mis zapatos lustrados como cuando aún era contador activo. Me miré al espejo antes de salir. Frente a mí no estaba el viejo apestoso que mi hijo insultó. Frente a mí estaba don Aurelio Salgado, un hombre que entregó toda su vida en silencio y que por primera vez en décadas iba a hablar sin levantar la voz. Tomé el portafolio de cuero marrón donde guardaba la carpeta con todos los documentos, recibos de colegiatura, cartas de Mateo, contratos del departamento, el aval del coche. Toda la historia que él fingía que no existía. Cerré la puerta de mi departamento, bajé las escaleras con calma y respiré hondo antes de salir. No iba a llorar ni a rogar, iba a actuar. La primera parada fue el Banco Santander de Reforma. Conozco ese edificio desde hace años, pero nunca había entrado con esa determinación. El guardia de seguridad me saludó como a cualquier cliente, sin saber que en mi portafolio llevaba la verdad de una vida entera. La recepcionista me ofreció un café mientras esperaba al gerente. Yo solo pensaba en una frase que había repetido toda la noche en mi cabeza. Si dice que lo consiguió solo, entonces que lo sostenga solo.
El LIC. Bruno Cárdenas me recibió en su oficina con esa sonrisa profesional que siempre tienen los banqueros. Señor Salgado, qué gusto volver a verlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Me senté frente a él con serenidad y le respondí sin rodeos. Vengo a retirar mi aval del crédito automotriz de mi hijo, Ricardo Salgado Núñez. Su expresión cambió de inmediato. Abrió su computadora, tecleó un par de veces y frunció el ceño. ¿Está completamente seguro?, preguntó con cautela. Si usted retira su aval, el banco solicitará el pago inmediato del saldo pendiente. Estamos hablando de 720,000 pesos. Lo miré a los ojos, sin vacilar. Estoy completamente seguro. El gerente se acomodó en su silla, quizá esperando que me echara atrás, que dijera mejor no. Pero no había vuelta atrás. Le expliqué con voz firme pero tranquila. Mi hijo asegura que compró ese coche con su dinero, con su esfuerzo. Yo solo quiero ayudarlo a tener razón. No sé si fue por mi tono o por la historia que alcanzó a intuir, pero Bruno Cárdenas ya no insistió. Imprimió un juego de documentos, me explicó los pasos legales y me señaló 3 lugares con una X amarilla. Tomé la pluma y firmé sin temblar. Cada firma fue un golpe seco en el silencio que había guardado durante años. Cuando terminé, el gerente me dijo: «Su hijo será notificado oficialmente en las próximas 48 horas». Asentí. «Perfecto. Que reciba lo que dice merecer». Antes de levantarme, me incliné ligeramente hacia él. Cuando venga a preguntar por qué vendrá, solo recuérdele lo que dijo, que todo lo consiguió solo. El hombre me miró en silencio unos segundos, como si quisiera decir algo y no pudiera. Finalmente solo asintió con respeto. Salí del banco caminando despacio. El aire de Reforma me golpeó en la cara, pero no como la mañana del empujón. Esta vez era distinto. No era la brisa de la humillación. Era la bocanada de dignidad que se respira cuando uno deja de callar. En ese instante comprendí que no necesitaba gritarle a mi hijo ni vengarme. Lo único que tenía que hacer era dejar de sostenerle la mentira. Mientras esperaba el camión para volver a casa, pensé en la ironía. Durante toda su vida yo había trabajado en silencio para levantarlo, y bastó una firma mía para que sintiera lo que significa caminar sin cimientos. No por maldad, por justicia. Porque el amor sin respeto es solo una cadena invisible. Y ese día, por fin, rompí la mía. La segunda parada de ese día fue más difícil que la primera. El banco solo necesitó mi firma. Pero lo que estaba por hacer en la notaría requería romper una promesa silenciosa que había hecho hace muchos años. Prometí dejarle todo a Ricardo. No porque me lo pidiera, sino porque uno crece pensando que la herencia natural de un padre es su hijo. Pero esa mañana comprendí algo que había ignorado durante décadas. La herencia no es un premio automático. Es una consecuencia de respeto, de amor y de memoria compartida. Llegué a la notaría de don Héctor Lozano, un hombre mayor, de mi generación, que me conoce desde que firmé mi primer testamento tras la muerte de María. Cuando entré a su oficina, levantó la vista de sus papeles y sonrió con esa calidez de los que aún recuerdan tu nombre. Aurelio, hacía años que no te veía por aquí. ¿Todo bien, amigo? Me senté frente a él y por primera vez en mucho tiempo hablé sin rodeos. Vengo a hacer cambios en mi testamento, importantes. Su rostro se volvió serio. Tomó su pluma y se inclinó hacia mí. Dime qué quieres hacer. Respiré hondo. No temblé, no dudé. Quiero revocar a Ricardo como heredero universal y dejar todos mis bienes, mi departamento, mis ahorros, mi coche, a la Fundación Manos de Plata, que ayuda a adultos mayores abandonados. Héctor me miró largo rato sin hablar. No era juicio lo que había en su mirada, era sorpresa mezclada con respeto. Aurelio, esa es una decisión muy seria. Ricardo es tu único hijo. Lo sé, le respondí con calma, y justamente por eso la estoy tomando con el corazón frío. Mi hijo dejó claro que no necesita nada de mí, que todo lo consiguió solo, así que no hay razón para que reciba lo que yo construí con mis manos. Él asintió lentamente. Comenzó a escribir en la computadora. Su voz fue firme, pero amable. ¿Cómo quieres que quede redactado? Cerré los ojos y repetí las palabras que había ensayado la noche anterior. A mi hijo, Ricardo Salgado Núñez,
Le dejo únicamente mis bendiciones y la certeza de que puede lograr todo en la vida con su propio esfuerzo, como él mismo ha declarado. Todo mi patrimonio pasará a la Fundación Manos de Plata para que sirva a quienes, como yo, saben lo que es envejecer solos. Héctor dejó de teclear y me miró por encima de sus lentes. ¿Estás completamente seguro? Más que nunca. Llamó a 2 testigos de su oficina, como dicta la ley, y mientras ellos firmaban, yo sentí una mezcla extraña en el pecho, liberación y tristeza al mismo tiempo. Firmé mi nombre en cada página con la misma firmeza con que firmé mi primer crédito hace más de 40 años, pero esta vez no lo hacía para construir algo, lo hacía para soltarlo. Cuando Héctor guardó la copia oficial en su caja fuerte y me entregó la mía, me dijo con voz baja: Aurelio, no sé qué pasó entre ustedes, pero esta no es una firma de rencor. Esta es una firma de alguien que se cansó de cargar solo. Asentí sin poder hablar. Tenía razón. No era venganza. Era dignidad en papel notarial. Salí de la notaría con la carpeta bajo el brazo. La gente pasaba sin saber que yo acababa de reescribir el destino de mis bienes. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. Me sentí ligero. Yo había dedicado toda mi vida a levantar a Ricardo, a sostenerlo sin que lo notara, a darle sin pedir nada a cambio. Y ahora simplemente había decidido no sostener más. Caminé por la acera sintiendo el sol en la cara. Cada paso era como quitarme un ladrillo de encima. Lo que me había costado construir una vida, me tomó solo unos minutos redistribuir. Mi herencia ya no sería combustible para su soberbia. Sería abrigo para quienes, como yo, saben lo que significa envejecer sin gratitud a tu alrededor. Esa decisión no tenía marcha atrás. Y, sinceramente, tampoco la necesitaba. Cuando salí de la notaría, el sol estaba en lo más alto y el aire de la ciudad tenía ese olor metálico que anuncia que algo importante ha cambiado. Y sí, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el hombre que había recogido tamales del suelo con la vergüenza clavada en el pecho. Era un hombre que por primera vez en años tenía el control de su historia. La humillación de Ricardo había sido la chispa. Pero lo que iba a hacer a continuación sería el golpe maestro, silencioso y certero. Tomé un taxi rumbo a Premium Motors, el concesionario donde vendían los Audi. La misma marca, el mismo modelo, el mismo coche que mi hijo había defendido como si fuera su trofeo personal. Cuando entré, los pisos brillantes y el olor a cuero nuevo me golpearon como una ironía perfecta. Me recibió un joven de traje ajustado, peinado impecable, sonrisa de vendedor. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Lo miré a los ojos y le respondí con voz firme. «Quiero comprar un Audi Q5 plateado. El modelo completo. G contado». Su sonrisa automática titubeó por un segundo. No todos los días un hombre de mi edad, con mis canas y mi portafolio de cuero gastado, entra a un concesionario a decir eso con tanta seguridad. Me llevó hasta el vehículo. Exactamente igual al de Ricardo. Plateado, brillante, rines relucientes, interiores de piel negra. Pasé mi mano por el cofre, la misma manera en que lo había hecho el día que lo vi frente a su edificio. Pero esta vez no sentí humillación. Sentí justicia. «Este modelo cuesta 890,000 pesos», me dijo el vendedor, midiendo mi reacción. «Lo sé», respondí. «Lo quiero tal cual». Le mostré los estados de cuenta. Lo vi parpadear cuando vio las cifras. Lo vi darse cuenta de que no era un viejo despistado, sino alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mientras él llamaba a su supervisor, yo pensaba, toda mi vida he sostenido a mi hijo. Hoy esta firma es solo para mí, y para quienes de verdad lo merecen. En menos de una hora firmé todos los documentos. No necesité avales, ni justificaciones, ni crédito. Ese coche lo pagué con los ahorros de toda una vida de sacrificios, con las mismas manos que firmaron para que él lo obtuviera a crédito. Cuando el vendedor me entregó las llaves, le sonreí y le dije, «Este auto no es para mí». «Ah, ¿no?», preguntó sorprendido. «No, es un regalo, pero no para quien ustedes creen». Esa misma tarde fui a la Fundación Manos de Plata, el lugar que desde hace años visita mi vecina, Doña Concepción, donde adultos mayores abandonados encuentran un lugar donde vivir sus últimos años con dignidad. Me recibió la directora, la licenciada Marcela Treviño, una mujer de mediana edad, con voz suave y ojos honestos. «Señor Salgado,
¿En qué podemos ayudarlo? Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo no me tembló la voz. No es que yo necesite ayuda. Hoy vengo a darla. Le expliqué que quería donar un Audi Q5 completamente nuevo para que la fundación lo usara como transporte para sus residentes. Llevarlos a sus citas médicas, a visitar familiares, a paseos, a sentirse parte del mundo otra vez. Al principio pensó que estaba bromeando. Cuando vio los papeles y las llaves, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señor, esto es increíble. No sabe cuánto nos va a servir. Sí sé, le respondí, porque este coche representa muchas cosas. Y quiero que ahora represente algo bueno. Le pedí solo una cosa, que colocaran en la parte trasera una calcomanía sencilla con las palabras «Donado con amor por don Aurelio Salgado». Ella asintió emocionada. Algunos voluntarios se acercaron a agradecerme, y mientras las llaves cambiaban de manos, sentí que algo se cerraba en paz dentro de mí. Ese coche ya no sería símbolo de soberbia ni de humillación, sería símbolo de dignidad y amor verdadero. Salí caminando de la fundación con paso firme. No necesitaba aplausos, ni fotos, ni reconocimiento. Lo único que quería era saber que mi sacrificio no iba a quedar enterrado en el ego de alguien que me había despreciado. Ahora ese Audi iba a servir a quienes realmente lo necesitaban. Y mientras me alejaba pensé, la mejor venganza no es gritar. La mejor venganza es convertir la herida en algo que trascienda, en algo que duela, pero que brille. El jueves por la mañana, apenas 3 días después de haber firmado en el banco, Ricardo recibió la carta certificada. La tengo grabada en mi memoria porque sé exactamente cómo debió sentirse al abrirla. Estaba en su escritorio del concesionario, creyéndose intocable, con su traje bien planchado y la soberbia de quien cree que nada puede desmoronarse. Firmó la recepción del sobre sin prestarle atención. Para él, seguramente sería otra publicidad bancaria o alguna promoción de crédito. Pero cuando leyó la primera línea, la sangre debió helársele. Estimado señor Ricardo Salgado Núñez, le informamos que el aval de su crédito automotriz ha sido retirado. Debido a esta modificación, requerimos el pago inmediato del saldo pendiente de 720,000 pesos o la presentación de un nuevo aval en un plazo máximo de 10 días hábiles. Leyó mi nombre completo, Aurelio Salgado Ramírez, y por primera vez en años entendió lo que no quise explicarle en palabras. Yo había sido su aval. Yo había firmado para que ese coche existiera. Yo había puesto mi estabilidad económica detrás de su capricho. Y él me había empujado delante de ese mismo coche gritándome, «¡Viejo apestoso!». Los empleados dicen que ese día lo vieron encerrarse en el baño con la carta temblando en las manos. Intentó llamarme varias veces. No contesté. No era momento de hablar. Era momento de que el eco de sus palabras rebotara contra la realidad. Al mediodía llamó a Carla, que también entró en pánico. ¿Cómo que tu papá era el aval? ¿Cómo que el tío Eduardo no era tu tío? ¿Cómo que todo ese dinero venía de él? Gritó ella, según me contó doña Concepción después. Su castillo de independencia empezaba a desmoronarse ladrillo por ladrillo. Pasaron los días. Ricardo corrió de un lado a otro buscando un aval nuevo. Llamó a amigos, compañeros de trabajo, hasta conocidos lejanos. Nadie quiso comprometerse con una deuda de 720,000 pesos. Sus ingresos no bastaban, su historial no alcanzaba sin mí. Lo vi desde la distancia, sin hablar, como un padre que observa cómo su hijo aprende a caminar. Pero esta vez, a caminar solo de verdad. Cuando quedaban 2 días para el plazo final, recibió otra carta, esta vez del área de cobros. De no presentarse un aval o cubrir el saldo total, se procederá a la recuperación del vehículo mediante grúa oficial. Esa noche, me lo contó Eduardo después, Ricardo no durmió. Se quedó mirando su Audi desde la ventana, como si rezara para que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Era simplemente la realidad que él mismo construyó con sus palabras. El sábado a las 10:00 de la mañana, puntuales como relojes suizos, llegó la grúa del banco al estacionamiento de su edificio. Los mismos vecinos que semanas antes lo habían visto empujarme y gritarme, ahora estaban asomados desde las ventanas. Doña Carmen del segundo piso, que siempre me saludaba con respeto, cruzó los brazos mientras murmuraba, «Qué lástima». Tenía un buen padre. Ricardo salió con la cara pálida, los ojos rojos de no dormir.
La escena era casi un espejo invertido de aquel domingo. Esta vez, no había aplausos ni risas. Carla no salió. No quería que la vieran. Sofía miraba desde la ventana con su manita pegada al vidrio, sin entender por qué se llevaban el coche de su papá. El agente del banco le extendió los papeles. Él los firmó con manos temblorosas. Cuando el Audi fue subido a la plataforma y se alejó entre el ruido de la grúa y los murmullos del vecindario, el espacio vacío que quedó en el estacionamiento pareció un agujero negro. No solo se llevaron un coche, se llevaron su máscara, su mentira, su comodidad. Lo único que quedó fue la verdad. No lo había conseguido solo. Nunca. Esa tarde, cuando regresé a mi habitación en la residencia, mi celular vibró decenas de veces. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos suplicantes. «Papá, por favor, contesta. Sé que me equivoqué. Solo quiero hablar contigo. Lo siento, de verdad lo siento, pero no contesté. No porque lo odiara, sino porque necesitaba que entendiera lo que significa el silencio de un padre cuando su hijo cruza un límite que no debía cruzar. Yo había pasado toda su vida sosteniéndolo. Ahora le tocaba sostenerse solo. Mientras afuera se apagaba el último sonido de la tarde, respiré hondo. No había odio en mi pecho, solo una calma pesada y real, la misma que sientes cuando entierras un dolor y, por fin, dejas de cargarlo. 3 semanas después de que la grúa se llevara el Audi, mi vida en la Fundación Manos de Plata había encontrado un ritmo tranquilo y honesto. Las mañanas huelen a café de olla y pan dulce. Los ancianos jugamos dominó bajo la sombra de una jacaranda enorme, mientras Miguel, el joven voluntario de 28 años que estudia medicina, estaciona cuidadosamente el Audi Q5 plateado que doné en la entrada. Cada vez que lo veo brillar bajo el sol, siento una paz que ninguna cuenta bancaria me dio jamás. Ese coche, que un día fue símbolo de humillación y soberbia, ahora es un vehículo de dignidad. Miguel lleva a doña Carmen a visitar a su bisnieta en Xochimilco, a don Aurelio a sus citas médicas, a doña Esperanza a ver a su nieto en la primaria. Cada viaje es una historia nueva, una sonrisa diferente, un recordatorio de que mi sacrificio no se perdió. Simplemente cambió de manos. Un miércoles por la tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre el patio, escuché una vocecita inconfundible. ¡Abuelito! Giré la cabeza y ahí estaba Sofía, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Doña Concepción, mi vieja vecina, estaba detrás de ella. Me explicó que Carla no sabía que la niña venía. «Dice que van al parque», me susurró con una sonrisa cómplice. Pero para mí, esto era mucho más que una visita. Era un pedazo de amor puro que seguía vivo a pesar de todo. Sofía saltó a mis brazos y me apretó fuerte, como si temiera que me desvaneciera. «Abuelito, te extraño. ¿Por qué ya no estás en casa?», preguntó con esos ojitos grandes que me derriten desde que nació. Me costó tragar saliva. Le acaricié el cabello y respondí con calma. «Porque a veces, princesa, los adultos tenemos que aprender lecciones difíciles, incluso los papás». La llevé al jardín. Nos sentamos en la banca de madera junto al Audi. Me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era yo, manejando un coche plateado con ella en el asiento de copiloto, los dos sonriendo. Lo guardé en mi buró esa misma noche como un tesoro. Mientras jugábamos con burbujas de jabón que le compró Concepción, Sofía preguntó, «¿Papá también vendrá a verte?». No le mentí, solo suspiré. «Tu papá está aprendiendo algo que yo debí enseñarle hace mucho tiempo, lo que significa agradecer». «¿Agradecer es decir gracias?», dijo ella con voz inocente. «Sí, mi amor, pero también es cuidar a las personas que te dieron su corazón». La semana siguiente, vi a Ricardo por primera vez desde aquel domingo. No se atrevió a entrar. Se quedó parado frente a la reja de la fundación, mirando el Audi estacionado, leyendo una y otra vez la calcomanía trasera. «Donado con amor por don Aurelio Salgado». Tenía los ojos hinchados, el rostro demacrado. Lo vi apretar la mandíbula, dar un paso al frente y luego retroceder. No dijo nada. Tampoco yo. No era momento de palabras. Era momento de silencios que pesan más que cualquier discurso. Si algún día quiere hablar, sabrá dónde encontrarme. Pero ya no como el padre que lo sostiene, sino como el hombre que eligió recuperarse a sí mismo. Esa noche, mientras el resto de los residentes dormía, me quedé en mi silla junto a la ventana mirando las luces de la ciudad.
No sentí rencor, sentí libertad. Comprendí que amar a un hijo no significa cargar con él toda la vida. Amar a un hijo también es saber soltar, para que aprenda a caminar sin pisotear. Levanté la vista hacia el cielo estrellado y pensé en María. Lo logré, amor, susurré. Lo eduqué para volar. Pero esta vez también aprendí yo a soltar. Allá afuera, en la calle, Ricardo tal vez seguía mirando el Audi que perdió. Yo, en cambio, miraba el Audi que regalé. Y esa es una diferencia enorme. Él vio un coche irse. Yo vi mi dignidad regresar. Porque al final, la verdadera herencia no son las cosas. Es el ejemplo que dejas cuando eliges caminar con la frente en alto.